Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos, Muito boa tarde, amados irmãos e amigos, reunidos aquí en Joinville, reunidos aqui em Joinville, en la República del Brasil. na República do Brasil. Es para mí una bendición grande estar con ustedes É para mim uma grande bênção estar com vocês en la dedicación de este lugar na dedicação deste lugar para la gloria de Dios para a glória de Deus en este día postrero. neste último dia. En el Antiguo Testamento No Antigo Testamento tenemos la dedicación temos a dedicação del tabernáculo do que tabernáculo Moisés construyó que Moisés construiu y también tenemos la dedicación e também temos a dedicação del templo que construyó el rey Salomón. do templo que o rei Salomão construiu. Veamos aquí en el capítulo 8 de Primera de Reyes, Vejamos aqui no capítulo 8 de 1 de Reis, versos 6 al 11, do verso 6 ao 11, lo que sucedió o que sucedeu cuando Salomón quando Salomão dedicó el templo a Dios. dedicou o templo a Deus. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins. Amém. Porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca e cobriam os querubins a arca e os seus varais por cima. Y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. E os varais sobressaíram, tanto que as pontas dos varais se viam desde o santuário diante do oráculo, porém de fora não se viam, e ficaram ali até o dia de hoje. En el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Na arca nada havia, senão só as duas tábuas de pedra que Moisés pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa de Jeová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória de Jeová enchera a casa do Senhor. Amém. Graças a Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra Deus abençoe nossas almas com sua palavra y nos permita e entenderla. permita-nos entendê-la. Permita a Dios entender Deus permita lo entender que es la dedicación del templo. o que é a dedicação do Pueden templo. tomar ustedes asiento. Vocês podem sentar-se. Hemos visto en esta ocasión Nós temos visto nesta ocasião que la gloria de Dios entró a la casa que Salomón construyó que a glória de Deus entrou na casa que Salomão construiu y llegó hasta el lugar santísimo e chegou até o lugar santíssimo y se colocó sobre el arca del e pacto. colocou-se sobre a arca do pacto. Así había sucedido también Assim também sucedera cuando Moisés quando Moisés dedicó el tabernáculo a Dios dedicou o tabernáculo a Deus. allá en el principio, Lá no princípio, y encontramos e encontramos que en la dedicación de ese tabernáculo que a dedicação desse tabernáculo, Dios se manifestó nela Deus manifestou-se en una forma gloriosa. de uma Eso forma está por ahí, por gloriosa. el Éxodo capítulo 20, Isso está ali pelo Êxodo, no capítulo 20.
Por ahí está la orden. Por aí está a ordem. Y luego en el capítulo 40 del Éxodo E a seguir no capítulo 40 do Êxodo está la dedicación está a dedicação del templo. do templo. Y en el verso 28 E no verso 28 del capítulo 40 del Éxodo do capítulo 40 do Êxodo tenemos temos lo que sucedió o que sucedeu cuando fue dedicado. quando foi dedicado. Capítulo 40, verso 33 al 38 dice: Capítulo 40 do verso 33 ao 38 diz: Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória de Jeová enchia o tabernáculo. Eso sucedió Isto sucedeu cuando Moisés dedicó el templo a Dios. quando Moisés dedicou o templo a Deus. Y luego cuando Salomón dedicó el templo a Dios, E em seguida, quando Salomão dedicou o templo a Deus, sucedió lo mismo aconteceu a mesma coisa en medio del pueblo hebreo. entre o povo hebreu. Sobre y dentro del tabernáculo Sobre e dentro do o tabernáculo, templo que construyó Salomón, ou do templo que Salomão construiu, entró Dios Deus entrou en la columna de fuego. na coluna de fogo. Y ahora en el Éxodo capítulo 25, E agora, em Êxodo, no capítulo 25, versos 21 en adelante, do verso 21 em diante, le dice Dios a Moisés: Deus disse a Moisés: y pondrás el propiciatorio encima del arca, E porás o propiciatório em cima da arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. Y de allí me declararé a ti, E ali virei a ti e falarei contigo. y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. E falarei contigo de cima do propiciatório do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. De sobre el propiciatorio, E sobre o de en medio de los propiciatório, querubines de oro, do meio dos querubins de ouro, le hablaría Dios a Moisés Deus falaria a Moisés todas las cosas todas as coisas que Dios quería darle a conocer al pueblo hebreo. que Deus queria dar ao conhecimento do povo hebreu. Y Moisés E Moisés las hablaba al pueblo hebreo, as falava ao povo hebreu. porque ese es el orden de Dios. Porque esta é a ordem de Toda Deus. revelación Toda revelação tiene que venir a un profeta, tem que vir a um profeta. y de ese profeta E desse profeta pasa al pueblo. passa ao povo. Ese profeta Esse profeta transmite esa revelación divina, transmite essa que es la revelação palabra de Dios, que é a palavra de para Deus la edad para ela o dispensación ou correspondiente. dispensação correspondente. Él la transmite al pueblo. Ele a transmite ao povo. Así fue con Moisés Assim foi com Moisés y con todos los mensajeros de Dios. e com todos os mensageiros Para cada de edad Deus, para cada y época, cada dispensación, por cada dispensação. Dios tiene Deus tem algo para llevar a cabo. algo para realizar. Y no funcionará otra cosa, E outra coisa não funcionará. sino lo que Dios tiene para ese tiempo. Senão o que Deus tem para esse Y lo que tempo. Dios tiene para ese E o tiempo que Deus tem para esse tempo es un mensajero é um mensageiro al cual se le revela, ao qual ele y se ese revela, mensajero e esse mensageiro revela esa palabra revela esta palavra al pueblo de ao Dios, povo de Deus. y ahí se abre E daí se una abre nueva edad uma nova o era, una nueva dispensación. uma nova Y ahí tienen el mensaje de Dios tem a mensagem para de esa Deus edad para o essa para era, esa dispensación. ou para essa dispensação.
Porque tiene que venir Porque tem que vir por medio de un mensajero. através do mensageiro. Toda revelación Toda tiene que revelação venir tem que por vir medio de un profeta. através do Y ahora cuando el pueblo E agora, espera la revelación quando o povo espera a revelação de los 7 truenos dos 7 trovões que revelen que revela el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo, da segunda vinda pues de tienen que Cristo. esperar Pois então tem que esperar un profeta a profeta dispensacional al cual venga esa revelación y esa revelación entonces la pase al pueblo. Então, com essa revelação, a passe ao povo. Y ahora, ¿dónde vería la revelación? E agora, onde vinha a revelação? Para el pueblo hebreo. Para o povo hebreu. Cuando Dios aceptó el templo, Quando Deus aceitou o tabernáculo que Moisés o tabernáculo construyó, que Moisés construiu, Dios le dijo, Deus disse-lhe, de sobre el propiciatorio, de sobre o de medio de propiciatório, los querubines, entre os dois querubins, yo me manifestaré a ti eu me manifestarei y a te ti, hablaré a ti e falarei a ti todo tudo lo que yo quiera o que eu queira, que tú le hables al pueblo. tu fales ao povo, Y tú lo hablarás al pueblo tu falarás ao povo, en palabras sencillas. em palavras simples. Eso fue Isto lo que foi Dios le dijo a o Moisés. que Deus disse a Moisés. Y ahora E agora, no tenemos el tabernáculo que construyó Moisés, não temos o tabernáculo que Moisés construiu, ni tampoco tenemos el templo que construyó tampouco Salomón. temos o templo que Salomão construiu. Y ahora, E agora, ¿desde qué templo desde que templo y en qué templo e em que templo se va a manifestar Dios, Deus vai se Cristo, manifestar? Cristo, para hablarle al pueblo para hebreo? falar ao povo? Y tiene que tener E tem que ter los ministerios os ministérios de los dos olivos. das duas oliveiras. Y ahora, E agora, ¿dónde estará ese templo? onde estará este templo? Porque miren ustedes, Porque vejam en el vocês, templo que construyó el rey o Salomón, templo que o rei Salomão construiu, estaban los dos querubines estavam os dois querubins de madera de olivo, de madeira de cubiertos oliveira, con oro. revestidos de ouro. ¿En qué parte? Em que En parte? el lugar No santísimo. lugar santíssimo. Y de en medio de los dos querubines de oro E entre os dois querubins de ouro y madera de olivo, e madeira de oliveira estaba el arca del pacto. estava a arca do pacto. Esos dos querubines Estes de dois madera querubins de olivo madeira de gigantes oliveira, gigantes fueron construidos por el rey Salomón foram construídos pelo rei Salomão en el nuevo templo. no novo templo. Y ahora, E agora, en el nuevo templo no novo templo de Dios, de Deus, que es la iglesia de que é a Jesucristo, igreja de Jesus Cristo, tenemos la promesa temos a promessa que Cristo tendrá que Cristo terá los dos olivos. as duas oliveiras. ¿Y ahora dónde los va a E colocar? agora onde as colocará? En la primera edad, Na primeira era? allí no estaba. Lá não está. La segunda edad, Na segunda era? tampoco. Tampouco. Recuerden que son los dos querubines Recordem que são os dois querubins de madera de olivo, de madeira de oliveira, que son los dos olivos, que são as duas de Zacarías oliveiras. capítulo Zacarías 4 capítulo 4 y Apocalipsis capítulo o 11, Apocalipse capítulo 11, que son que são Moisés Moisés por segunda vez pela en su segunda ministerio vez em seu ministério y el ministerio de Elías e o por quinta ministério ocasión. de Elias pela quinta ocasião. ¿Y saben lo que es el ministerio de Elías por quinta ocasión? Vocês sabem o que é o ministério de Elias pela quinta ocasião? Vamos a ver lo que dice el reverendo William Branham. O que o reverendo William Branham, Porque él fue el Elías porque ele foi o Elias en la cuarta manifestación. na quarta Del ministerio de manifestação Elias. do ministério de Elias. Pero no era Elías Mas literalmente. não era literalmente Elias. Era el Espíritu de Dios Era o Espírito operando de el Deus, ministerio de Elías operando o ministério de en el Elias. reverendo William Branham. O reverendo William Como lo había operado como operara en Juan el Bautista em João Batista, y en Eliseo em Eliseu, y en Elías Tisbita. em Elias o Tisbita. Vean, cada vez que Dios opera el ministerio de Elías, Cada vez que Deus opera o ministério de Elias, cambia de velo de carne muda de véu de carne. y por E consiguiente por conseguinte, cambia de nombre también. também de nome. Cambia de nombre Muda de nome. el Elías O Elias que tiene que venir. que tem que vir. Cuando vino Elías por primera vez, Quando Elias veio pela primeira se llamaba vez, Elías Tisbita. chamava-se Cuando vino el ministerio de Elías por segunda vez, Quando veio pela segunda el vez, velo de carne se llamaba o véu de carne Eliseo. chamava-se Eliseu. Pero en él estaba el ministerio de Elías Nele estava o manifestado ministério de Elias manifestado. y era una doble porción E era uma dupla del Espíritu de porção do Elías, Espírito de Elias, el cual pidió Eliseo. El cual pidió Eliseo y vino sobre Eliseo. Eliseu pediu e veio sobre ele. Una doble porción Uma dupla porção del Espíritu ministerial que do estaba en Elías. Espírito ministerial que estava em Elias. Tipo y figura Tipo e modelo de la doble porción ministerial da dupla porção prometida ministerial, para el tiempo final, prometida para o como tempo los dos final, olivos. como as duas oliveiras. Y ahora, E agora, la tercera ocasión en que estuvo el ministerio de Elías en la tierra, a terceira ocasião em que o ministério de Elias esteve sobre a terra, el velo de carne se llamaba Juan. o véu de carne chamava-se João. Ahora vean ustedes, Agora en el vemos ministerio de Elías, o ministério de cambiando de nombre, mudando de nome. al cambiar,
ao mudar de velo de carne. de véu de carne. Pero el ministerio Mas o es el ministério mismo. é o mesmo. Es el Espíritu Santo É o Espírito operando Santo el ministerio operando o ministério de Elías. de Elias. Y cuando lo operó E quando operou en Juan el Bautista, em João Batista, el pueblo hebreo estaba esperando la venida de Elías y la venida del Mesías. e a vinda do Y Messias, vino Elías y no lo conocieron. Vino con un nombre nuevo. Se llamaba Juan. que se chamava João. Pero el arcángel Gabriel O dijo, arcanjo Gabriel disse: le pondrán por nombre Juan. e colocarão por nome João. Pero él será Mas ele será un profeta de Dios. profeta de Deus. Y vendrá con el E espíritu virá com espírito y virtud de e Elías. virtude de Elias. Pero le pondrán por nombre. E colocará Juan. por nome João. Y velo de carne se llama Juan. De carne se chamará João. Pero el ministerio que estaba en él Mas Cristo, o ministério que estava nele, se llamaba Elías. Porque era el espíritu de Dios. porque o Espírito El de Espíritu de Deus, Cristo. o Espírito de Cristo, Y Juan el Bautista em João Batista, operando ese ministerio. Porque el Espíritu Santo porque o Espírito es el Santo único que tiene é o único ministerios que tem ministério y los opera e os opera, en los hombres que Él ha determinado que ele determina desde antes de la fundación del mundo. da fundação do mundo. No es del que quiera ni del que corre. Não é do que quer nem do que corre. Por eso cuando Eliseo dijo a Elías, Por isso que quando Eliseu yo lo disse, que quiero es una doble porción del Espíritu que está en ti. eu o que quero Que é uma venga dupla sobre mí porção. una doble porción. Está em ti, que venha sobre mim uma dupla porção. Elías dijo, Elias disse: cosa difícil tú has pedido, que coisa difícil pediste, porque no es porque não é del que pide. do que pede Y Dios le va a dar un ministerio de profeta. e que Deus lhe dê assim um ministério de profeta. Pero Mas Dios tenía Deus tinha para Eliseo para Eliseu un ministerio de profeta, ministério de profeta, de lo cual le había hablado a Elías qual falar Elias cuando le dijo, quando disse: ve y unge a Eliseo vai e unge a Eliseu por profeta en lugar como tuyo. profeta no teu lugar. Por lo tanto, el profeta que seguiría después de Elías Ele, o profeta que seguiria sería Eliseu. seria Eliseu. Y ahora, E agora era cosa difícil la que Eliseo había pedido, era uma coisa difícil que Eliseu pedira, que viniera una doble porción del espíritu de Elías que estaba en Elías, que viesse uma dupla porção do espírito que estava em Elias, pero por cuanto la promesa para Eliseo mas por conta a promessa para Eliseu que Dios le había dado a Elías que Deus dá era que Eliseo sería profeta en lugar de Elías. Seria profeta no lugar de Elias. Ahora ven ustedes, Agora vejam vocês, ya Eliseo já ali Eliseu había nacido nascera para ser profeta. Era profeta. era profeta. Venía con las dos conciencias juntas. Veio com as duas consciências juntas. Y lo que pidió E o que ele pediu estaba de acuerdo estava de acordo al programa divino ao programa divino que Dios tenía que Deus tinha con Eliseo com Eliseu para llevar a cabo. para realizar. Y ahora miren lo que dice el reverendo William Branham en la página 449. Agora vejam o que diz o reverendo William Branham na página 449 con relación com relação al ministerio de Elías. ao ministério de Elias. Dice, Diz: el único espíritu que ha estado sobre la tierra que yo sepa tendría que ser Elías, como fue en su tiempo, y así fue predicho que sería, porque su espíritu fue nada menos que el espíritu de Cristo. o único espírito que tem estado sobre a terra que eu saiba tinha que ser Elias, como foi em seu tempo. E assim foi predito que seria, porque o seu espírito foi nada menos que o espírito de Cristo. Fue el espíritu de Cristo Foi o espírito de operando en Cristo Eliseo, operando em Eliseu, como en Elías, como em Elias, ese ministerio. este ministério. Cuando Cristo vino, Quando Cristo veio, Él fue la plenitud, ele foi a plenitude, fue el Dios de los profetas. foi o Deus dos profetas. Ahora ven ustedes Agora vejam vocês, que es el Espíritu Santo, que é o Espírito Santo, el Espíritu de Cristo, o Espírito de Cristo, el que estaba en Elías Tisbita, estaba en Elías operando aquel Tisbita, ministerio, operando aquel y estaba en ministerio, Eliseo, y estaba en operando el Eliseo, ministerio de Elías por operando segunda el vez, ministerio de Elías y estaba en por Juan el segunda vez, Bautista, y estaba en operando el Juan ministerio de el Elías Bautista, por operando el tercera vez, ministerio de Elías por y tercera estaba vez, en y estaba el reverendo William Branham, el reverendo William operando el Branham, ministerio operando el de ministerio Elías de Elías por cuarta por la ocasión, cuarta ocasión. y estar en la tierra Estará na tierra, operando el ministerio de Elías ministerio de por Elías, quinta ocasión. por la quinta ocasión. Y ahora vamos a ver Agora veremos ese misterio. esse mistério. Amém. Vean lo que dijo el reverendo William Branham Vejam o que disse o reverendo William Branham con relación com relação al ministerio de Elías ao ministério de por Elias, quinta ocasión. pela quinta ocasião. En la página 399 del libro de los sellos, Na página 399 do livro dos selos, en la pregunta número 11, na pergunta número 11, dice, diz: ¿el Elías que viene a predicar a los judíos es el verdadero Elías que estuvo en los días de Acab o será solamente el espíritu de Elías en otro hombre? o espírito que veio a pregar aos judeus é o verdadeiro Elias que esteve nos dias de Acabe, ou será somente o espírito de Elias em outro homem?
La contestación fue, E a resposta foi: yo he pensado que será un hombre de este tiempo ungido con ese espíritu. eu tenho pensado que será um homem deste tempo ungido com esse espírito. Amém. Porque cuando viene Elías, Porque quando Elias vem, conforme a la promesa divina, conforme a promessa divina, es un hombre é um homem del tiempo do tempo en que se cumple esa promesa, em que esta promessa en donde se está el cumpre, Espíritu Santo onde o Espírito operando el Santo ministerio de Elías, o ministério de prometido para esa ocasión. prometido para essa ocasião. Lo opera en Elías Tisbita No tempo de Elias Tisbita, y fue un hombre de aquel tiempo. foi num homem daquele tempo. Y lo operó en Eliseo por segunda vez Operou Eliseu pela segunda vez. y fue un hombre E foi um de homem aquel tiempo. daquele tempo. Y lo operó en Juan el Bautista Operou em João Batista. y fue un hombre Foi um homem de aquel tiempo. daquele tempo. É verdade. No tenía que ser Elías Tisbita Não tinha que ser o mesmo Elias Tisbita del pasado, do passado, viniendo en los días de Jesús nos dias de para Jesus, preparar el camino, para preparar sino el camino. Mas el sim, ministerio o ministerio de Elías de Elías tenía que venir, tinha que vir. pero no Elías Tisbita literal, Mas não Elias Tisbita literal. tenía que venir Tinha que el vir. ministerio de Elías O ministério de Elias. y por lo tanto Y por tanto, el que opera el ministerio de Elías o que opera el Tisbita ministerio de Elías tenía que venir tinha que vir para operar el para ministerio de operar el Elías ministerio de por Elías tercera ocasión pela tercera y vino el Espíritu ocasión. Santo y operó el ministerio de Elías Veio o por Espírito tercera Santo ocasión e operou o ministério en Juan el pela Bautista. terceira ocasião em João Batista. Y para precursar la segunda venida de A Cristo segunda vinda de Cristo. vino el Espíritu Santo, O Espírito Santo veio. el reverendo William Branham y operó el ministerio de Elías por cuarta ocasión. Elias pela quarta ocasião. Amém. Y para el ministerio de Elías por quinta ocasión Para o ministério de Elias pela quinta ocasião. estará el Espíritu Santo Estará o Espírito Santo en un hombre em um homem de este tiempo deste tempo, operando el ministerio de Elías no por ministério quinta de Elias ocasión. pela quinta ocasião. Y eso será Isto el será que le llevará el mensaje o que vai levar a mensagem al pueblo ao hebreo. povo hebreu. Pero antes, Mas antes, ¿dónde va a estar? onde está? En la casa de Dios. Na casa de Deus. ¿Dónde estaban los dos querubines de madera de olivo? Onde estavam os dois Cubiertos de oro. oliveira, ¿En el templo que revestidos construyó com ouro, Moisés? no templo ¿O en el Moisés templo que construyó Salomón? melhor, no templo que Salomão construiu? Pues estaban en el lugar Onde santísimo. Estavam no lugar santíssimo. Y ahora vean ustedes, Agora vejam vocês. hemos visto a Elías Temos visto Elias en la casa de Dios na casa de Deus en 4 ocasiones anteriores em 4 ocasiões anteriores. y estará por quinta ocasión. E ele estará pela quinta ocasião. En la primera y segunda ocasión Na primeira e segunda ocasião. y tercera ocasión E na terceira estuvo ocasião, en la casa de Dios, ele esteve na casa de Deus. en el atrio, No átrio. porque el atrio es Porque o átrio desde é Adán desde hasta Adão Jesús. Até Jesus. Y después lo encontramos Depois o encontramos dentro del lugar santo dentro do lugar a Elías Elias, en su cuarta manifestación en la séptima edad de la iglesia gentil. na era da igreja gentil. Pero Elías tiene que aparecer en el día postrero Tem que aparecer en el lugar santísimo. lugar santíssimo. Y tiene que aparecer Tem que aparecer con Moisés. com Moisés. Y tiene que aparecer E tem que aparecer con Jesús. com Jesus. Porque el Hijo del Hombre Porque o Filho do Homem vendrá con sus ángeles. virá com seus Y sus ángeles son E seus anjos los dos olivos. as duas Moisés y oliveiras. Elías. Moisés Donde e esté Elias. el Hijo del Hombre manifestado, Onde esteja o Filho do Homem estará Elías manifestado y estará Moisés manifestado. Elías por quinta vez, Elías pela quinta Moisés vez, por segunda vez Moisés pela y segunda Jesús vez, por segunda vez. Jesus pela segunda vez. Y no hay otro lugar E não há outro en la lugar casa de na Dios, casa de sino Deus, el lugar senão o santísimo. lugar santíssimo. Por eso Por isso aparece aparece la Shekinah, a Shekinah, viniendo al lugar o santísimo, lugar santíssimo. y eso es la venida del Señor. Isto é a vinda do Senhor. En el tabernáculo que construyó O Moisés, tabernáculo que Moisés en el construiu, templo que construyó Salomón, Salomão construiu, y eso es la venida e isto é a del vinda Señor para el día do postrero Senhor no último en el dia. templo espiritual No templo de espiritual Jesucristo. de Jesus Cristo. Su venida es A sua vinda é no para primera, segunda, tercera, cuarta, não quinta, para a sexta o primeira, séptima segunda, edad, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima era. sino para la edad de la piedra Mas sim angular, para a era da que es la edad del lugar Era a era santísimo. do lugar santíssimo. Las 7 edades corresponden 7 eras correspondem al lugar santo. ao lugar santo. y vimos a Elías Y vimos en el a lugar Elías en el santo lugar santo, en la séptima na edad. sétima Miren era. cómo Elías Veja como Elias ha ministrado en la casa de Dios ministrou na casa de Deus. y ha ido subiendo Foi subindo en la casa de na Dios, casa de Deus. del atrio Do átrio al lugar ao santo. lugar santo. Ahora vean, Agora el ministerio de veja, Moisés o ministério también de ministró en la Moisés casa de Dios. Também ministrou Lo na casa de vemos Deus. O en el lugar del atrio no lugar do átrio y vemos al ministerio de Jesús e vemos o ministério de Jesus también en el atrio ministrando. também ministrando no Y luego en las edades E assim, vemos el nas Espíritu de eras, Cristo, vemos o Espírito de el Cristo, ministerio de Cristo o operando ministério de Cristo operando en las 7 edades Nas 7 a edades, través de los 7 através dos mensajeros. 7 anjos mensageiros. Amém. Y luego E a seguir,
el ministerio de Cristo o ministério de Cristo estará operando estará operando en la edad de la piedra na angular. era da pedra ¿Y angular. cómo operará? E como ele Porque operará? ese es el ministerio Porque esse é o ministério que nos dará a conocer nos dará o conhecimento todas estas cosas de todas essas que coisas deben suceder pronto. brevemente En Apocalipsis, no Apocalipse, capítulo 4, capítulo 4 verso 1, verso 1 nos dice, nos diz: sube acá sobe aqui y yo te e mostraré mostra las cosas que han de as coisas suceder, que depois después de estas. destas devem acontecer. Cristo con esa voz de trompeta Cristo com esta voz de trombeta nos invita a subir nos convida a subir para mostrarnos para nos mostrar las cosas que han de as suceder coisas que hão de suceder después de las que han sucedido depois das que já en las sucederão 7 edades. durante as 7 eras. ¿Y cómo nos va a dar a conocer E como nos dará a todas conhecer esas cosas que han de todas suceder? essas coisas que haverão de suceder? Pues ya no tiene Pois a ninguno de los 7 não tem mensajeros, mais a nenhum dos 7 anjos a través de los cuales através dos quais hablaba en las 7 edades. A través de los cuales habló en las 7 edades. falou nas 7 eras. Porque no puede venir ninguna revelación Porque nenhuma revelação a menos que no sea a través de un profeta, a menos que de não un seja mensajero. através de profeta, ¿Y de a quién mensageiro. tendrá? Cristo en el día posterior, ¿a quién tendrá? E quem terá Cristo no último dia Para darle a conocer para dar todas estas cosas que deben todas suceder estas coisas que devem suceder, y que las dé a conocer a nosotros para que y ele que sea así el dê a instrumento de conhecer Cristo. para nós e que assim seja o instrumento de Cristo. Mira, Pois vejam, esa persona esta pessoa es de la cual Cristo é a qual Cristo habló más. falou más de esa persona falou mais dessa pessoa que de los 7 mensajeros que juntos. de todos os 7 anjos mensageiros. Vean, Veja, Apocalipsis capítulo 22, verso 6, Apocalipse capítulo 22, verso 6. dice, Diz, y me dijo, e disse, estas palabras son fieles y verdaderas. estas palavras são fiéis e verdadeiras. Y el Señor, E o Senhor, el Dios de los espíritus de los profetas, Deus dos espíritus, ha enviado a su ángel enviou o seu para anjo mostrar a sus para siervos mostrar aos seus las servos cosas que deben suceder pronto. que em breve hão de acontecer. ¿A quién ha enviado? A quem ele enviou? A su ángel. Ao seu ¿Para anjo. qué? ¿Para Para quê? mostrar a sus siervos Para mostrar a las seus cosas que servos deben suceder que pronto. brevemente Todas esas cosas que deben suceder pronto, E essas coisas que devem Cristo prometió acontecer brevemente. revelar a su iglesia, a todos los que suben, a donde Él está en el día postrero, en la edad de la piedra angular. Vean ustedes, las revela a través de su ángel mensajero. Ese es el instrumento de Jesucristo para el día postrero, para la edad de la piedra angular, en el templo espiritual de Cristo, que es en la edad del lugar santísimo de su templo espiritual. En Apocalipsis 22, verso 16, también Cristo dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias y así darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Ese ángel mensajero es el instrumento de Jesucristo, del Espíritu Santo, a través del cual Él estará operando el ministerio de Elías por quinta ocasión, el ministerio de Moisés por segunda ocasión y el ministerio de Jesús por segunda ocasión. Donde esté el ministerio del Hijo del Hombre, estará también el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías. Porque Dios no tiene dos profetas mayores al mismo tiempo, y mucho menos va a tener 3. Pero puede tener 3 ministerios en un solo hombre y no hay ningún problema. E aí não teria problema. Graças a Deus. Ahora podemos ver Agora podemos ver el o misterio mistério del templo de do Dios. templo de Deus. Todo lo que fue mostrado allá Tudo que foi mostrado es tipo y lá figura é tipo de lo que modelo estaría do sucediendo que estaria en el acontecendo templo espiritual de no Cristo, templo espiritual en la iglesia de na igreja Jesucristo. Jesus Cristo. El templo espiritual de Cristo en este tiempo final Neste tempo final, será dedicado a Dios, será dedicado para a Dios de morar en toda su para Deus plenitud. habitar plenamente. Dios de manifestarse en Deus toda su plenitud. manifestar-se em toda plenitud. Dios entrará Deus entrará en toda su plenitud em toda plenitud al lugar ao santísimo lugar de su santíssimo templo do seu espiritual. templo espiritual. Él adoptará a su ángel mensajero y a cada persona que estará en el lugar santísimo de su templo espiritual. El lugar santísimo es la edad de la piedra É angular a era da pedra angular. y es construido con seres humanos, como el resto del templo espiritual es construido con seres humanos, Construído com seres humanos, con creyentes. com crentes. Y ahora, E agora, vean ustedes, vejam vocês, este templo, este templo, este nuevo templo. este novo, En el nuevo templo o novo templo, estaban los
2 querubines de madera de olivo, No Novo Templo estavam os 2 querubins de madeira de en oliveira. el que construyó Salomón. Naquele que Salomão Y en el Nuevo construiu. Templo, E no Novo Templo. que construyó que Jesucristo, Jesus Cristo construiu, el cual es su iglesia, o qual é a sua igreja, aparecen aparece los 2 olivos as duas en oliveiras. Apocalipsis capítulo 11. Apocalipse capítulo 11. Y ya en Zacarías capítulo 4 E em Zacarias capítulo 4 estaba profetizado. já estava profetizado. Y los 2 olivos, E as 2 oliveiras, dice Apocalipsis capítulo 11, diz no Apocalipse verso 13 en capítulo adelante, 11, verso 3 em que diante, son los 2 ungidos são os dois que están ungidos, delante de la que presencia de estão diante Dios. da presença de Deus. Y ahora veamos un poquito Vejamos pouquinho de este templo en Hebreos capítulo 3, este templo em Hebreus no capítulo 3, verso 5 en adelante, versos 5 al 6, do 5 ao 6. dice: Diz: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Mas Cristo como filho sobre sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Y ahora la casa de Dios, ¿cuál es? E agora a casa de Deus, La iglesia del Señor a Jesucristo. igreja do Senhor, Somos nosotros. somos nós. Y ahora Cristo está E agora Cristo está en su casa, em su sua iglesia, casa, em sua igreja, ministrando de edad en edad, de era em era, por medio del mensajero de cada edad. através do mensageiro de cada era. En Efesios capítulo 2, verso 19 al 22, Em Efésios, capítulo 2, do 19 ao 22, también San Pablo dice: São Paulo também diz: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Recuerden Recordem que cada creyente nacido de nuevo que cada crente nascido de novo ha nacido en la familia de e Dios. nascido na família de Y la Deus, familia de Dios, la descendencia de la Dios, descendencia los de Dios, hijos, hijas de os Dios, filhos e filhas de Deus, componen compõem la iglesia de a Jesucristo, igreja de Jesus Cristo. Amém. Amém. edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. ¿Para ser qué? Para ser o quê? Un templo santo en el Señor. Templo santo do Senhor. Ese es el nuevo templo. Este é o novo Ya no templo. necesitamos el tabernáculo que construyó Moisés, Já não necessitamos mais ni el templo que construyó o Salomón. templo que Salomão construiu. Ya Jesucristo Jesus Cristo já está construyendo un está templo construindo um templo para Dios morar en él en toda su plenitud. Nele em toda a plenitude. Y él termina esa construcción de su Ele templo termina a construção do seu templo. en este tiempo final Neste tempo final, al construir ao construir el lugar santísimo de su templo espiritual. Porque un templo para Dios seu templo para tiene que tener lugar santísimo. lugar santíssimo. Y las 7 edades de la iglesia, 7 eras da igreja, con sus 7 os mensajeros, seus 7 anjos corresponden al lugar santo. correspondem ao lugar santo. Y después de las 7 edades, Das 7 eras, que es las etapas del lugar santo, e são as etapas do lugar pues tiene que santo, venir pois tem que el vir lugar o santísimo, lugar santíssimo, que es la edad de la piedra a angular. era da pedra angular. Y tiene que ser construido E ese lugar esse lugar tem que ser construído con seres com humanos. seres humanos. Y ahora E agora, podemos ver podemos ver que a través de las que edades através das hubo eras un territorio houve território donde Dios llamó y juntó onde Deus a sus chamou escogidos os seus escolhidos y construyó cada etapa de su iglesia correspondiente al lugar santo. ao lugar santo. Y cada etapa tuvo un mensajero. Teve um Y mensageiro. todo estuvo representado también en el candelabro con sus 7 lámparas encendidas. Representado também no candelabro com suas 7 lâmpadas acesas. Las 7 edades con los 7 Com mensajeros. 7 mensageiros. Pero luego Mas a seguir, llegamos al lugar chegamos ao santísimo, lugar santíssimo, a la edad de la piedra a angular. era da pedra angular.
La última edad de las 7 edades a última era das sete se cumplió en eras, Norteamérica. cumpriu-se na América do Pero Sul. ahora, Mas agora, ¿dónde se cumple la edad de la piedra angular? onde cumpre-se a La era edad da del lugar pedra angular? santísimo del templo A espiritual de era do Cristo, lugar santísimo do templo espiritual en la América Latina y el Caribe, donde está llamando y juntando a sus escogidos y colocándolos en la edad de la piedra angular, en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. templo espiritual de Cristo. Y cuando esté completado Quando ese lugar santísimo, esse lugar santíssimo pues estiver estará completado, terminado pois então estará el lugar concluído santísimo o lugar del santíssimo templo espiritual de do Cristo. templo espiritual Y de Cristo saldrá del trono de intercesión, sairá do trono de tomará el título de la propiedad, tomará o hará título el de reclamo, fará resucitará los muertos en Cristo y nos transformará a nosotros los que vivimos. Y entonces estará dedicado a Dios el nuevo templo y Dios estará morando en él en toda su plenitud. toda a plenitude. Y tendrá adoptado ahí E não a su ángel mensajero y adoptará ahí a su ángel será mensajero o seu anjo mensageiro y se manifestará e se manifestará en el poderoso ministerio no poderoso prometido para el día posterior, prometido para donde o dia verán onde los ministerios de Moisés, de Elías operará y de o Jesús ministério de Elias, operando Jesus con grandes señales y e maravillas, Jesus operando grandes sinais e maravilhas, como está prometido como está prometido en la Escritura. na Escritura. Viene esa etapa Vem essa etapa que corresponde que corresponde a la etapa de la à adopción, etapa da adoção, para el cumplimiento para o cumprimento de la visión de la carpa, donde se vieron las grandes señales se viram os grandes y sinais maravillas. e maravilhas. Esa es una etapa Esta é uma que etapa será cumplida que será cumprida ya cuando esté adoptado quando já el ángel de o anjo Jesucristo de Jesus Cristo estiver adotado y sean adoptados e sejam adotados los escogidos de os Dios. escolhidos de Deus. Y el pueblo hebreo verá E o povo hebreu verá a Dios obrando, a Deus a Jesucristo obrando a Jesus en su operando templo espiritual, em seu su nuevo templo, em seu novo templo, porque Dios estará porque Deus estará en toda su plenitud em toda a plenitude en su nuevo templo. em seu novo templo. Y ahí estará E aí estará el arca del pacto. a arca do pacto. Y sobre la arca del pacto estará Dios manifestado. Deus estará Y ahora, ¿cómo viene? E agora como é que vem? El arca del pacto Na arca do pacto. al lugar Ao santísimo lugar santíssimo del templo espiritual do de templo Cristo. espiritual de Cristo. Eso es muy importante. Isto é muito Porque cuando importante. Moisés Porque construyó quando el templo, construiu o templo, metieron el arca del pacto colocaram a arca al do lugar pacto santísimo. no lugar Y santísimo. cuando Salomón construyó el Quando templo, Salomão construiu o templo, antes de dedicarlo, antes de metieron el dedicarlo, arca colocaram a arca del pacto do pacto al lugar no santísimo. lugar santísimo. ¿Y cómo será colocado el arca del Como a arca do pacto pacto al será lugar colocado no santísimo lugar santíssimo del templo do espiritual de templo Cristo? espiritual de Cristo? Nos dice Nos dias la página 83, 84 y 85 83, 84 y 85 del mensaje tratando de hacer un servicio a Dios fuera de su voluntad. A Deus fora da sua vontade. Dice el reverendo William Branham, Dice o reverendo William Branham. Cristo es nuestra arca, Cristo é nossa arca. la palabra. A palavra. Ahora vean ustedes, Agora vejam vocês. Cristo la palabra Cristo es nuestra arca. é a palavra, é a nossa arca. Ellos quisieron su denominación. Eles quiseram a sua denominação. Eso fue cuando David estaba llevando el arca del pacto Isto foi quando Davi estava levando a la ciudad de David para a cidade de Davi. y la estaba llevando en un carro nuevo, E estava levando-a num carro novo, tirados por bueyes. puxados por três. Pero esa no era la forma Mas essa não era a que forma Dios había establecido que Deus estabeleceu para llevar el arca del para pacto. levar a arca do pacto. Dios había establecido Deus estabeleceu que el arca del pacto que a arca do pacto sería llevada seria levada sobre los hombros sobre os ombros de los levitas de la descendencia de Coat, descendência, no cualquier levita, não qualquer no cualquier não sacerdote, qualquer sacerdote, de la descendencia descendência de Coat, de Coás, a la cual le pertenece a qual pertence Aarón. Arão. Y ahora E agora, la forma a correcta forma correta era llevar el arca era levar a sobre arca los hombros sobre os ombros de los levitas. dos levitas. Y el arca representa a A Cristo. arca representa Por eso es tan importante en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón. O rei Salomão construiu. Él no puede, noten, no puede ser llevado en carros Não pode ser nuevos levado em denominacionales. carros novos denominacionais. O sea, Ou seja, que pueden abrir nuevas ou denominaciones, seja, que podem abrir-se novas denominações, pero en ningún carro denominacional mas em nenhum carro denominacional puede ser llevado el arca del a pacto arca do pacto Cristo poderá ser levada. al lugar santísimo. Poderá ser levada ao lugar santíssimo. É verdade. Y de edad en edad, E de era em era, el arca del pacto a arca do pacto tenía que entrar tinha que entrar al templo de Dios ao templo de Deus
en el tiempo de Moisés no tempo y de en el Moisés, tiempo de e Salomón. no tempo de Salomão. Vean ustedes, Vejam vocês, la entraban por el atrio, entravam, la seguían pasando, la pasaban por el lugar santo, hasta que la llevaban al lugar santísimo. Y vean cómo ha venido el arca del pacto vejam como a arca do pacto, por los profetas desde Adán através dos profetas desde Adão hasta Jesús até Jesus, y de Jesús por medio de los ángeles y dos mensajeros anjos mensageiros, hasta la séptima edad de la iglesia até a gentil. sétima era da igreja gentil. Y después, E depois, de ahí para adelante, daí para diante, para meter en el lugar santísimo. para colocá-lo no lugar santíssimo. ¿Cómo va a entrar? Como entrará? Vamos a ver. Vejamos. Dice, Diz, su mensaje no puede ir en el carro de una nueva denominación. a sua mensagem não pode ir no carro de uma nova Cuando él está denominação. supuesto a estar en el contenido y venir en el corazón de un profeta. Quando está suposto a vir no conteúdo e no coração de um profeta. Es en el corazón de un profeta, É no coração do profeta. así como los sacerdotes Assim como os sacerdotes cargaban el arca del pacto a arca da sobre los hombros, sobre os pues las varas que llevaban el arca del pacto Pois a vara que levavam descansaban sobre los hombros a arca do de los pacto sacerdotes. descansava Y ahí os sobre el ombros corazón dos sacerdotes. iba sobre el o arca del coração, pacto. A arca do pacto ia. Y ahora podemos ver E agora podemos ver sobre el corazón sobre o coração de un profeta. de um profeta. Es que el arca del pacto É que a arca do pacto tiene que ir cargada, tem que ser carregada, ser llevada. ser levada. Y es llevada E é levada de una edad a otra de uma era para en outra, el corazón de un de mensajero. um mensageiro. Y ahora para entrar al lugar santísimo Para entrar ao lugar santíssimo tiene que ir tem que ir en el corazón no coração de un profeta. de um profeta. La palabra tiene que hacerse carne en un profeta. Em um profeta. Y ahora vamos a ver E agora vejamos este misterio. esse mistério. En la página 84, Na página 84, el penúltimo párrafo dice, no penúltimo parágrafo diz: hay tan solo un arca, "A- esa arca es Jesucristo, E esta arca é Jesus Cristo. y Él es la palabra. E ele é a palavra. Noten, Notem, Dios le dijo al profeta, Deus disse ao profeta: come el rollo come o rolo en el Viejo Testamento. no Antigo Testamento. Eso fue a Ezequiel Isto foi Ezequiel. en el capítulo 2 y capítulo 3, Capítulo 2 cuando y le 3, dijo, cuando come dice, el rollo, Come o rolo. para después Para depois, que profetizara. então, profetizar. Y ahora en el Nuevo E Testamento, agora no Novo Testamento, él al profeta del Nuevo Testamento, ao profeta do Novo Testamento, o sea, Juan el apóstol, ou seja, João, en el o capítulo apóstolo 10 do de capítulo Apocalipsis, 10 do Apocalipse, verso 8 en adelante, verso 8 em le diante, dijo, disse-lhe: come el librito. come o livrinho. ¿Por qué? Por quê? Para que el profeta y la palabra, Ele profetize. a no, palavra. para que el profeta y la palabra fueran uno. Para que o profeta e a palavra sejam um. O sea, que la palabra Que a palavra se haga carne se faça carne en un hombre, em um homem. en ese profeta. Nesse profeta. ¿Ve? E Ese es el arca, esta é a arca. la palabra de A Dios. palavra de Deus. Y vean Ay, aleluya. cómo es que viene el arca del pacto Vem a arca do al pacto, nuevo templo, ao novo templo. que es la iglesia de Que é a Jesucristo, igreja de Jesus Cristo. de edad en edad, De era em era hasta que entra até que entra al lugar ao santísimo. lugar santíssimo. ¿Y cómo entra? E como entra? En el corazón No coração de un profeta. de um profeta. se hace carne Se faz carne. en un profeta en el día postrero, Profeta no último dia. que es el ángel del Señor O Jesucristo, anjo do Senhor Jesus en el Cristo, cual no qual Cristo manifiesta Cristo manifesta los ministerios os ministérios de Moisés, de Moisés, de Elías de Elías y de Jesús. e de Jesus. Y ahí viene la palabra E aí vem a palavra hecha carne. encarnada. Y viene E vem al lugar santísimo, a la edad de la piedra angular. Na era da pedra angular. Sin estar ahí la palabra, Sem a palavra estar aí. no puede ser dedicado. Não poderia El ser templo espiritual de dedicado ao Cristo templo espiritual para de Dios morar en para toda Deus su plenitud. habitar nele plenamente. Pero estando ahí la palabra, el arca del pacto, A arca do en el pacto lugar está no santísimo, lugar santíssimo, ese templo espiritual, este templo espiritual, al completarse, ao ser completado, será dedicado a Dios. será dedicado y a Dios Deus. morará en toda su plenitud E Deus en su iglesia, estará em toda que es a su plenitud de templo sua espiritual. igreja, que é seu templo. Ese es el nuevo templo, Este é o novo templo, el cual o qual será ungido será ungido por la plenitud del Espíritu de pela Dios. plenitude do Espírito de Deus. Ese será el templo Este será para o el templo reino milenial. para o reino milenial. Amém. Si le hacen un templo al pueblo hebreo, Se fizeram um templo para o literal, literal, volverían a sacrificar animalitos. então eles voltariam a sacrificar animalzinhos. Pero en el templo espiritual de Cristo Mas no templo espiritual de Cristo no tenemos animalitos não literales. temos animalzinhos. Tenemos a literais. Jesucristo, Temos a el Jesus Cordero de Dios, que fue crucificado, derramó su sangre y con su sangre nos limpia de todo pecado. Limpa de todo pecado. Esa es la única sangre Esta
que hay en el templo espiritual de Cristo. Templo Ya no hay sangre de animalitos. no templo espiritual de Aquello era Cristo. tipo y Já não há figura sangue de animais del vivos. sacrificio de Aquilo era Cristo. tipo e modelo do sacrifício de Cristo. Ahora podemos ver Agora podemos ver el nuevo templo o novo templo y la dedicación del nuevo e templo a dedicação do novo templo para el día para o posterior. último dia. En cada ocasión Em cada en que ocasião dedicamos a Dios em que un lugar dedicamos a Deus um lugar para la predicación de su palabra para a pregação da sua palavra, y para ir a reunirse a los hijos e hijas de Dios, para aí reunirem-se os a filhos e filhas cantar de Deus, para y a cantar adorar a Dios para y a oír adorar su Deus palabra, e ouvir a sua palavra. estamos señalando Estamos assinalando a la iglesia de a Jesucristo. igreja de Jesus, Es un tipo y figura tipo e figura de la iglesia de da Jesucristo. igreja de Jesus Cristo. Por lo tanto, Portanto, entendamos entendamos correctamente corretamente lo que es la o que dedicación é a dedicação de un lugar de um lugar para adorar a Dios para y escuchar su palabra. adorar a Deus e ouvir a sua palavra. Por eso tiene Por isso, un lugar aqui tem um lugar donde está el púlpito, onde está o púlpito, de donde sale la palabra de onde Dios, sai a palavra de Deus, lo cual o que está tipificando está tipificando en el lugar o santísimo lugar santíssimo, el arca del a pacto, arca do pacto, que las bendiciones que as bênçãos de Jesucristo, el ángel del pacto, Jesus Cristo sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y que este lugar que este lugar que dedican en esta ocasión estão dedicando nesta para Jesucristo, para la exposición de su palabra y para venir a adorar y glorificar a Dios, adorar e glorificar a Deus, sea de grande bendición seja de grande para todos para ustedes todos vocês, y Cristo reciba que Cristo receba la adoración a adoração que le ofrecerán que lhe oferecerão ustedes vocês en este lugar neste a lugar, Jesucristo, para Jesus nuestro Cristo, Salvador, o nosso y que Salvador. siga añadiendo E siga ele a su acrescentando iglesia a sua igreja en este lugar neste lugar más y más mais personas, e mais pessoas, más y más personas mais e mais pessoas que tienen sus nombres que têm escritos seus nomes en el escritos cielo, no céu, en el libro de la vida del no livro Cordero, da vida do Cordeiro, en el nombre no eterno nome eterno del Señor Jesucristo, Senhor Jesus y que Cristo, use grandemente que use grandemente al ministro o ministros que estén frente de la congregación que se reunirá en este lugar, reunirão nesse y que abran más lugares abra mais lugares en esta ciudad nesta cidade y en lugares cercanos e em lugares para servir a Jesucristo, nuestro Salvador. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención y nos veremos E nos veremos en la actividad de la noche da noite en el lugar no lugar que ya está asignado. já está designado. Que Dios les bendiga Que Deus os abençoe. y les guarde a todos. Guarde-os a todos. Amém. Glória a Deus.